Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos sean a todas y todos tenemos una opinión. Este es el programa de opinión política de Jalisco TV. Transmitimos en el 17.1 de televisión abierta, también estamos en sus sistemas de cable y por supuesto en redes sociales, así que les invitamos a que nos sigan en Jalisco TV y Noti Jalisco TV para que estén enteradas y enterados de todos nuestros contenidos y también se sumen a la conversación allá, escríbanos para que nos digan qué opinan ustedes sobre los asuntos que analizamos en esta mesa. ¿Cuáles son esos asuntos? Hoy tenemos temas muy diversos, así que les invito a que veamos un adelanto de qué vamos a abordar esta noche. Ahí lo tienen, sobre eso girará la discusión esta noche, así que les presento a quienes me acompañan. En este martes de debate político está con nosotros Alberto Razo, creador de contenido y analista. ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien, Mafalda. Buenas noches a todos. Buenas Contento noches. de estar aquí con Qué ustedes. bueno, bienvenido. También le doy la bienvenida a Fátima López Iturríos, abogada y activista. Bienvenida, Fátima. Hola, buenas noches. Saludos a todas y a todos. Igualmente, un saludo. Vamos a saludar ahora a Manuel Baeza, que está con nosotros también, como cada semana, en esta mesa. Él es periodista y analista político. Manuel, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches a todos. Gracias por recibirnos. Y por supuesto también nos acompaña Patricia Sánchez, ella es comunicadora, periodista y analista política. Pati, bienvenida, buenas noches. Gracias, buenas noches a todas, a todos. Bien, pues vamos a comenzar con este primer asunto. Ayer, no sé si coincidan, pero se volvieron a vivir momentos de tensión porque no sabíamos si a raíz de la detención de este personaje, de este criminal, a quien se le ha considerado como que sería el sucesor de Nemesio Oseguera, pues pensábamos que pudiera haber algunas repercusiones como ocurrió el pasado 22 de febrero. Afortunadamente no fue así y el estado de Jalisco pues permaneció en calma. No pasó lo mismo en Nayarit. Allá sí se registraron algunos acontecimientos violentos en reacción a la detención, que por cierto fue precisamente en esa entidad federativa. Si les parece bien, vemos primero la declaración del gobernador, que fue lo que dijo al respecto de estos sucesos y de que en Jalisco se pudo guardar la calma. Veamos al gobernador Pablo Lemos. Todo sucedió en Nayarit, pero había que tener una coordinación muy importante en Jalisco, sobre todo para evitar actos que pudieran ocasionar daños a la ciudadanía. Hicimos un operativo en todo el estado de Jalisco, 4,000 elementos participaron, Guardia Nacional, Ejército y fuerzas estatales, 4,000 elementos para hacer un operativo antibloqueo, un operativo principalmente en los límites con Nayarit, repito, porque allá había sucedido la detención, principalmente en el municipio de Puerto Vallarta. Es ahí donde se localizaba el mayor riesgo y puedo decirles hasta este momento que tenemos saldo blanco. ¿Qué te parece, Pati? ¿Crees que se aprendió la lección del pasado 22 de febrero? Pues me gusta el término que dice operativo antibloqueo. Entonces ya como que dices, ay, estaban preparados, nos ayudaron, nos salvaron, no sé. Bueno, no, a lo mejor, bueno, la reacción fue en Nayarit, ¿no? O sea, finalmente los grupos criminales no dejan de reaccionar a detenciones importantes. Entonces, se ve bien, digo, se toma bien que digas un operativo antibloqueo, es un buen número de elementos. Ya no es lo mismo que cuando sucedió la detención del Mencho, que pues sí, la verdad estuvimos con bloqueos aquí en la ciudad. Yo creo que ya están más preparados y con una mayor coordinación, preparación para este tipo de acciones que pues de repente no se les avisa, ¿no? Simplemente sucede y ya. A mí lo que me parece importante es el nivel de detenciones, la que sucede allá y la que sucedió aquí en Zapopan, que era el operador financiero, ¿no? No sé exactamente qué. Como el contador. Son nombres así como operador financiero, pero son detenciones importantes porque con detener a la cabeza no se acaban estas redes criminales. Yo creo que deben de ser acciones constantes y permanentes para ir desarticulando estos grupos pues tan armados ya en el sentido figurado de que tiene una estructura fuerte, grande. Lo vimos la reacción del 22 de febrero aquí en la ciudad. Entonces,
bien por el gobierno federal, ojalá y sigan estas acciones, aunque a mayores acciones los gobiernos tienen que estar más preparados para evitar que la población sufra las consecuencias de estarle dando estos golpes al crimen organizado. Así es. Las fuerzas federales, Alberto, presumieron que este operativo se dio impecablemente porque no se tuvo que hacer ni un solo disparo, no hubo personas heridas, por supuesto no hubo víctimas mortales. ¿Qué opinas sobre eso? No, a ver, los felicito. Felicidades, hombre. Esto creo que debió de haber pasado desde el sexenio pasado. Creo que hasta ellos mismos lo han aceptado, algunos morenistas lo han aceptado, que dejaron de hacerlo. Ustedes recordarán el abrazo sino balazos. Esto es lo que debe de hacerse. Combatir al crimen organizado, hacer detenciones importantes. Este cuate parece que fue hasta quien sustituyó al Mencho. Entonces, y haberlo detenido sin siquiera un disparo, y aparte que no haya habido narcobloqueos, que es algo que yo también aplaudo. Creo que el gobierno actuó muy bien. A mí me empezaron a llegar mensajes desde ayer que lo detuvieron. Sí. Me empezaron a llegar mensajes de que nos quedáramos en casa por cualquier cosa. Creo que actuaron mucho mejor, pero dos cosas, a ver. ¿Qué quiero poner sobre la mesa? ¿Por qué o qué tanta presión habrá sido de Estados Unidos para que pasara esto? Al final de cuentas, qué bueno que pase. No sé si por presión de Estados Unidos o no, pero qué tanto, que yo creo que sí tiene que ver. Y segundo, hemos normalizado tanto que detienen a un delincuente de estos y hay narcobloqueos que ahora aplaudimos cuando no pasan, cuando no deberían de pasar nunca. Sí. ¿Estás de acuerdo? Claro. Entonces, yo creo que no tenemos que normalizar eso. Pero, sin embargo, a ver, la acción de ayer está bien. Detuvieron a este delincuente y no pasó a mayores. Manuel, ¿quieres responder a esa pregunta que se hace Alberto? Porque pues es inevitable hablar acerca de la colaboración o la participación de Estados Unidos, la presión, como ya refiere Alberto, en este tipo de casos, sobre todo ahora que traemos tan a flor de piel el asunto por lo ocurrido en Chihuahua, y ya hablaremos de eso más adelante. Sí, cayó el famoso Audias Flores, el jardinero, que por cierto Audias, ya Mr. Google me aclaró, significa el que oye. Entonces, pues a lo mejor es un nombre extrañísimo, sí, interesante. Sí. No Nunca sé, de ahí viene, yo tampoco había escuchado ese nombre nunca. Sí me sorprendió la reacción tibia, si se puede decir, del crimen organizado, sobre todo en Nayarit. Yo creí que sí iba a haber movimiento en Jalisco, porque este mismo señor tiene asentado su base también sobre Tequila, Magdalena, toda esta región del Valle, es decir, la parte agavera, es algo que él tenía ahí cierto control. Hay algo de la película de ayer que no nos han platicado y he estado tratando de averiguar y no logro hacerlo. Yo escuché por ahí que iba siempre este jardinero acompañado de un gran dispositivo de seguridad. Ayer no se disparó un solo tiro. Los videos muestran al jardinero huyendo y tratando de esconderse absolutamente solo. Y no han dicho nada de los demás. Es decir, llevaba escolta, lo dejó ir la escolta, los convencieron, o hubo balazos y no nos los están platicando. Me sorprende que un personaje de tal envergadura lo hayan agarrado así, o de plano, con un descuido monumental, y de veras andaba ahí solo, comiendo, parece que estaba en un restaurante, ¿no? Pero me sorprende cómo alguien que se supone era de los líderes más fuertes del crimen organizado en esa región, pues lo hayan capturado de una manera tan simple, pues tan sencilla. Ayer alguien me decía, ¿y quién irá a cobrar los $5 millones de recompensa? Y dije, pues a lo mejor el que lo puso, si es que alguien lo puso. Claro. O el ejército y las fuerzas, seguramente con pitazos de Estados Unidos, ya hablaremos del tema, pues convencieron a alguien de decir, pues venimos por el Señor y no por ustedes. Algo hay ahí que no nos han platicado, porque qué bueno, digo, no me estoy quejando, pero me sorprende que a ese personaje lo hubieran capturado de una manera tan tranquila.
Lo que sí es que Omar García Harfuch, él dirá que no, pero yo creo que él trae personal contra este grupo en particular del crimen, porque son los que lo hicieron matar de manera muy evidente. Y pues le está cobrando. Pero no nada más quisieron acabar con su vida, sino que incluso asesinaron a personal que estaba encargado de su custodia y que él ha hablado sobre eso, diciendo que eran personas que él sentía muy cercanas a él. Bueno, también colaboradores suyos han caído, sí. Es decir, yo sí creo que también ahí estos golpes tan estratégicos contra este grupo del crimen organizado corresponde también a un asunto como de mucho interés para Omar García Harfuch. Fátima, déjame retomar algo que decía Pati, porque también me llama la atención, es algo que mencionó incluso el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, la coordinación. ¿Crees que se notó más la coordinación? Porque él dijo, agradezco y reconoció la coordinación con las autoridades estatales. Me queda claro que reconoce la coordinación que hubo con las autoridades, pero también con las autoridades internacionales que no van a decir. Porque efectivamente, como lo acaba de contar Manuel, él siempre cargaba con 60 personas. Según diferentes... El jardinero. El jardinero. Según diferentes informaciones, tenía 120 personas cuidándolo en ese momento. Y de los videos vemos que estaba solo y que los 60 estaban corriendo para despistar supuestamente al operativo que lo iba a perseguir. La duda está en que ¿cómo supieron quién lo traicionó o quién lo puso? Porque se ve demasiado sencillo como para que sean que fue una acción del gobierno que no tenga nada que ver de ayuda extranjera. Se me hace hasta ilógico cuando sabemos que ya ha habido, incluso en Chihuahua se denunció evidentemente lo que estaba pasando, y creo que tendríamos que preguntarnos qué es lo que no nos cuenta la presidenta, porque curiosamente nunca se entera de nada. De todo lo importante no se entera. Pero cuando hay golpes dados quirúrgicamente, sale Harfuch a presentar la bandera de que yo lo hice muy bien y no pasó nada. ¿Y el cuento quién lo cuenta? Pues nos vamos a quedar entonces con la duda. Por lo pronto haremos una pausa. Les invito a que se queden con nosotros. Regresamos con ese tema, precisamente lo que ya se está planteando en cuanto a la colaboración o presión de Estados Unidos. No se vayan, volvemos. Estamos de vuelta. Muchas gracias por seguir aquí en Todas y Todos Tenemos una Opinión. Yo soy Mafalda Guario y seguimos con esta mesa, con este análisis político de lo que está ocurriendo en nuestro país. Como les decía, es momento de dar seguimiento porque ya lo abordamos la semana pasada. Sin embargo, han ocurrido novedades en este caso de Chihuahua, donde murieron 2 agentes de la CIA. Desde que lo abordamos en primera instancia hasta ahora, pues ya renunció el fiscal del estado de Chihuahua. La gobernadora Maru Campos se negó a última hora a presentarse ante el Congreso de la Unión para dar a conocer qué fue lo que pasó y por otro lado anunció la creación de una unidad de investigación para este caso específico, algo que a muchos les parece un exceso, que no es necesario, incluida la presidenta Claudia Sheinbaum, que dijo no hace falta crear una unidad para investigar algo que se puede informar de otra manera. Pati, de nuevo comienzo contigo para que nos digas ¿cómo entender este jaloneo? ¿Ya se convirtió exclusivamente en una situación política partidista? Pues es que ya pasaron muchos días y seguimos igual, ¿no? No nos queda claro qué fue lo que pasó. Aparte es importante la contradicción que se da a conocer de lo que había dicho la fiscal, de que ellos no habían participado o que no estaban ahí en el momento del operativo realizando esas acciones, y luego cuando sale esta fotografía, ¿no? Donde salen los 2 agentes que se ve que están ahí, que finalmente traen sus uniformes, que creo que son los que traen el tapabocas, pues eso contradice totalmente a la versión que ya se había dado. Entonces eso me parece algo grave porque dices, o algo se está queriendo distorsionar, se está queriendo modificar, pero no debería de pasar tantos días sin que se esclarezca qué fue lo que sucedió. Y yo creo que las renuncias pues tampoco nos resuelven nada, más bien que se investigue. También veo innecesario que se cree una unidad para dar con el asunto de esto, con el origen, pero sí es grave porque finalmente no son 2 policías cualquiera, sino son 2 agentes de Estados Unidos que estaban aquí en México haciendo este trabajo, y ha habido muchas versiones contradictorias que finalmente no nos llevan más que a poner la mirada de Estados Unidos aún más en este caso, y el por qué no se ha
esclarecido totalmente, y también la gobernadora, porque se niega pues a acudir a rendir cuentas sobre esto, ¿no? Yo creo que debería de ser algo más sencillo, si es que no se está tratando, porque de repente sí, ya cuando pasa tanto, más versiones y más tiempo, pues es cuando queda la duda y el vacío se llena con algo, siempre. Sí, ahora no solamente se negó a ir ante legisladores, sino que también no le aceptó una llamada a la presidenta de la República. Esto ya incluso se ha convertido también como hasta cierto punto en un escarnio. ¿Pero crees que hizo mal la gobernadora en todas estas acciones, Fátima? Creo que no, porque el resultado está vigente. Se desmanteló un laboratorio que era muy importante, sino el más grande que hay en el país. Obviamente fue con colaboración de otros países, me queda claro, nos queda claro. Aunque hay quienes todas. también están dudando esa versión, que dicen que no hay pruebas de que efectivamente se así como el secuestro del Mayo, así igualito que el secuestro del Mayo, que se desapareció unas horas de México y luego regresó a Estados Unidos, bien raro. O sea, las cosas en este país sí pasan así. O sea que sí hay mucha posibilidad de que sí hayan ingerido a Estados Unidos, y más sobre todo por los mensajes que se emitieron el día de hoy, después de la captura del Jardinero y del Güero Conta, felicitando a México, curiosamente cuando se estaban quejando de que no hemos hecho nada por sus agentes de la silla que habían sido asesinados durante este enfrentamiento. Y las situaciones aquí, volvemos a lo mismo. La gobernadora de Baja California ni siquiera tiene visa. Y no la veo que la mande llamar o que le esté llamando para preguntarle por cuenta de lo que está pasando. Preguntarse al principio, ¿es una cuestión partidista? Claramente es una cuestión partidista, porque Mauro es panista. Pero además de eso, ¿por qué la presidenta se ensaña con una estrategia que provocó un buen resultado y quiere hacer escarnio público de una mujer, en vez de ver todos los que tienen su nómina, que están coludidos con el narco, Adán Augusto presente, y no hace nada? Ahora, tomando como base esto, Manuel, de que pues todos tienen trapitos sucios y cada que pase algo, pues los de enfrente van a estar echándoles en cara precisamente lo que ellos están escondiendo, ¿no podríamos avanzar así? ¿O qué solución le ves a eso? Yo creo que no hay solución, porque Estados Unidos tiene como costumbre tener agentes, no espías, agentes en prácticamente todos los países del mundo. Sí. No nos podemos llamar sorprendidos cuando aquí en Guadalajara secuestraron a Enrique Camarena Salazar, que era un agente de la DEA que estaba investigando plantíos de marihuana en México y dándole seguimiento al crimen organizado. Lo secuestraron, lo mataron y se hizo el escándalo internacional que la DEA todavía se la quiere cobrar a México. Y eso ocurrió en los años 80. Sí. Estamos en el 26 y todavía estamos con el asunto de que si los agentes trabajan o no. No todos son James Bond, eso hay que plantearlo. Es decir, debe de haber agentes de diferentes agencias trabajando en campo, en cuestiones hasta medio rudas. Por ahí hay una versión de alguien que decía, de un gringo que decía, sí, yo iba y me daban un uniforme y me lo ponía, y me ponía un cubrebocas o una máscara, y pues ahí andaba yo dando órdenes y pateando puertas y todo. Y termina y pues regresa al uniforme. Pero no todos son así, o sea, es decir, hay agentes pues que pues parecen catedráticos, ¿no? Yo alguna vez de chismoso me metí a ver los requisitos para trabajar en la CIA y te piden estudios en ciencias políticas, en historia. O sea, reclutan a una gran cantidad de personas que pueden hacer análisis económicos, históricos, políticos, y son los que andan operando aquí, y luego de repente llegan estos, porque también necesitas rudos para meterse a la sierra, al lugar donde va a haber balazos, pero no va a terminar eso. Lo que pasa es que es muy difícil colaborar con este tipo de agentes sin caer en la tentación de que te acusen de vendepatrias, que es lo que están haciendo ahora a Maru Campos. Es decir, pues la están acusando hasta de lo que se va a morir. A la patria. Porque pues es la vendepatrias ahorita favorita. Pero algo hay, porque tampoco se le han dejado ir tan... Yo no he escuchado que quieran tumbarla o algo. ¿Hay agentes infiltrados en todas las dependencias? Sí los hay. ¿Tú qué piensas de esto, Alberto? ¿Qué tan grave es este caso? Pues no es nada grave. O sea, a ver, digo, siendo fríos, la gobernadora lo que hizo, en dado caso que haya pasado, pues le dio entrada a unos agentes de Estados Unidos que, y como dice Manuel, a ver, no nos podemos persignar, esto todos lo sabemos.
Estados Unidos tiene agentes operando en todo México, aunque la presidenta diga que no, y que todos los que están en México tienen permiso. Mentira. Y todos los rusos árabes. y los chinos y todo. Claro, De todo además tenemos. hay rusos. Pero hay... entonces, más bien es eso, ¿no? Que no quieren que contradigan el discurso oficial. Es Exacto. correcto, es correcto. Más bien va por ahí. Entonces, aparte súmale que es panista, que es, ahorita lo decía Fátima. Hombre, si yo te aseguro que si la gobernadora de Chihuahua fuera morenista, no, hombre, no hubiera pasado absolutamente nada. Al contrario. Entonces creo que pues es más un tema político lo que está pasando ahorita. Que, bueno, pues de alguna manera la 4T está buscando cuidar su narrativa que ellos manejan y ahora a Maru pues le van a... Pobre muchacha, porque le van a golpear lo más duro posible, porque pues ahora quieren golpearla porque viene la elección de la gobernatura el siguiente año de Chihuahua, y bueno, pues ahí está una de las favoritas de la 4T, que es Andrea Chávez. No sé si de toda la 4T. No, ya sabemos de quién. Creo que ahorita ya se le está complicando las Se le cosas. está complicando. Pon tú que sí. Pero de alguien muy poderoso dentro de la 4T. Entonces, creo que hay muchas cosas, mucha opacidad, mucha información que nunca vamos a saber. Nosotros estamos suponiendo aquí un montón de cosas, pero la verdad es que al final, pues, es información que no vamos a saber. Aunque yo quisiera clarificar, perdón, muy rápido, al menos mi postura es, no estaría en contra de la presencia y acción de agentes extranjeros aquí si fuera todo muy bien normado y estipulado. Y probablemente no con trabajo de campo, pero sí de inteligencia, de decir, pues aquí está toda la información, esperamos los resultados. Pero este juego de que están pero no están y operan pero no operan, no, pues que operen de manera regulada. Que los dejen. A ver, ¿y por qué también aquí dicen que hubo agentes estadounidenses operando en Tapalpa el mes pasado, en lo del Mencho? El El 22 de 22 de febrero. febrero. Bueno, lo que pasa es que luego lo reducen, no sé si con eso creen que ya está plenamente justificado, a labores de inteligencia, no a labores tácticas, e insisto, no sé si con eso creen que ya está plenamente justificado, ¿no? Es que muy opaco todo. Déjenme les cambio de tema, aunque seguimos hablando de cuestiones muy similares a las que ya discutimos en el primer bloque, que es la detención también de una figura criminal, pero en este caso en el estado de Tamaulipas. Fue Alexander Benavides Flores, alias el Metro 9, que es líder del grupo criminal Los Metros. Y ahí sí se desató el infierno, porque a raíz de la detención hubo varios sucesos violentos en Reynosa, y pues esto a su vez derivó en que el consulado estadounidense emitiera una alerta de viaje a nuestro país, y bueno, hablando específicamente del estado de Tamaulipas. Pati, ¿qué tan grave es esto? ¿O es una raya más al tigre de las múltiples alertas que ha emitido el consulado? No, son alertas importantes porque aparte ellos ponen no recuerdo las otras palabras, pero sí mencionan terrorismo. No dicen terrorismo por labores, por la inseguridad y la violencia. Entonces, el gobierno mexicano, recuerdo cuando estaba López Obrador, se quejaba mucho de ese término, ¿no? Sí. Decían, no, pues es que no es terrorismo. Entonces dices, ok, entiendo que en lo técnico o en lo legal, no sé, a lo mejor no es terrorismo el término que corresponde, pero finalmente ver estas cosas en tu ciudad, pues te da miedo y te da terror, la verdad. Ya lo vivimos aquí en Guadalajara el 22 de febrero con lo del Mencho. Sí son necesarias las alertas, yo creo, y no es menor. Entiendo, es una situación que nos pega al turismo, viene el mundial y todo demás, pero tampoco es cualquier cosa. O sea, ahorita veíamos ahí los... Al comercio, porque pues es un estado fronterizo, ¿no? Y creo que sucedió más fuerte que lo que sucedió aquí con nosotros el 22, entonces, pues no es para menos, y entiendo que el terrorismo lo abocamos a otras cosas, pero no es menor tampoco lo que vivimos aquí en el país. Entonces son alertas que si el gobierno de Estados Unidos las emite, es porque así están las cosas en México. Hay que ser realistas, aunque pues, nos pegue en todos los ámbitos, ¿no? En lo económico, en turismo y por supuesto pues en el tema de la seguridad. Ahora, Manuel, pues es muy cambiante también la postura del gobierno de Estados Unidos, porque ya decíamos, por un lado felicitan a la Marina por el operativo en Nayarit, pero por otro lado hay una alerta en Tamaulipas. ¿Cómo entendemos esto? Bueno, pero yo creo que las alertas son normales en cualquier gobierno que quiere proteger a los suyos, más Estados Unidos, que tiene gente viviendo prácticamente en todo el mundo. Es decir, este tipo de alertas es
pues considérense advertidos de que en Tamaulipas pues no salgan porque la cosa está muy fea, como ocurrió el 22 de febrero, y periódicamente están haciendo este tipo de alertas. Tampoco soy ingenuo, sí tienen su parte política, pero yo creo que el origen real de esas alertas está más centrado en sí proteger a los suyos, porque pues luego al gringo es al que quieren agarrar para que pague el pato de otras cosas. Y además yo creo que este tipo de bloqueos y quemas y todo lo que hacen, originalmente estaba pensado para dificultar el traslado del detenido. Es decir, pues si cierras calles y carreteras y haces bloqueos, pues tienen la falsa esperanza de que a lo mejor con eso logran rescatar al jefe. Pero pues por lo que hemos visto, solamente funcionó cuando detuvieron aquella vez a... ¿Con el culiacanazo? Cuando el culiacanazo... Ovidio. Ahí sí les funcionó, pero el resto de las veces lo único que hacen es darle la torre a la ciudad mientras el capturado ya va volando en un helicóptero rumbo a la Ciudad de México. ¿Por qué crees, Fátima, que existan estos contrastes? Por un lado, un operativo limpio, que se presume, porque no hubo ni una bala, pero por otro lado, pues esto que ocurrió en Tamaulipas. Es difícil de explicar por qué sucedió así en Tamaulipas, pero lo que sí sabemos es que no es la primera vez que toman la ciudad. O sea, desde 2019 tenemos eventos donde se paran camiones, bajan a los migrantes, se los secuestran y desaparecen. 2023, mismo caso, 59 pasajeros migrantes también fueron detenidos. Y en esta zona entre San Luis Potosí, Tamaulipas y que llega directamente a la frontera, siempre ha habido muchos encontronazos. Lo que pasa es que a veces no son tan públicos o procuramos que no se hagan tan llamativos porque es la zona que sabemos que pasa por ahí un tubo de gas licuado por debajo de la tierra y que es mucho tema de huachicol, de transporte de mercancías ilegales y de sustancias. Sí. Entonces, la diferencia entre no decir nada y entre dejar que se estalle todo es por la peligrosidad que estaban viendo en esta zona. En esta zona las personas pareciera que sí fue que cayó algo de repente. En cambio acá estaba todo planchado. Porque, no hay otra manera de decirlo tan tranquilamente. Alguien puso a las personas para que las capturaran en el estado de Jalisco y Nayarit, y por el contrario, aquí en Villahermosa, en Tamaulipas, no fue así. Pareciera que los agarraron verdaderamente desprevenidos, y por esa reacción es que pasó lo que sucedió. De lo contrario, estaríamos en saldo blanco. Sí. ¿Percibes lo mismo, Alberto, o qué piensas tú de lo que pasó en Tamaulipas y de la alerta que emite el gobierno estadounidense? Pues sí, desafortunadamente es el pan de cada día. Desde hace ya muchos años en México es el pan de cada día. Y Tamaulipas pues es un estado fronterizo, es un estado en el que se mueve muchísima droga, muchísimas cosas pues, ilegales. Y bueno, pues desafortunadamente les tocó. Ahora, pues Américo Villarreal, el gobernador de Tamaulipas, está señalado desde hace muchas veces. Ahorita Fátima lo dijo, oye, ¿por qué citan a Maru Campos y por qué no citan a Américo Villarreal, a Rocha Moya, a Marina del Pilar? Ese es el tema, pues. Entonces, yo creo que no hay coincidencia. De alguna manera, pues, el gobernador no previno este tipo de cosas como lo hicieron aquí en Jalisco. ¿No hay coordinación entonces, crees, allá en esta entidad, pese a que sea un gobierno de Morena? Más bien, tal vez no fue falta de coordinación, porque al final pues, son el mismo partido político, puede ser que sí, pero de alguna manera puede que haya, se me fue la palabra que quería decir, que sea parte de lo mismo, pues que el gobernador haya... ¿Contubernio? Contubernio, pues tal vez con otro grupo, no sé, pues estoy suponiendo, ¿no? Estoy suponiendo. Bueno, pues es una situación muy difícil. Nada más rápidamente, a propósito de lo que dijo Alberto, ¿crees, Pati, que deberían de llamar a comparecer a todos los gobernadores en los que sus entidades hay brotes de violencia así de fuertes? Bueno, yo creo que si se les llama a comparecer, yo ahí sí lo vería más pues con un tema político, ¿no? Porque digo, finalmente el que comparezcan, si lo trasladamos aquí a Jalisco, que vaya Pablo Lemus, pues no le veo yo como otro fin más que un tema político, tomando en cuenta que pues finalmente el Congreso está, la mayoría pues, es el partido contrario, ¿no? Claro, oficialista. Bien, pues vamos a hacer una nueva pausa. Les invitamos a que se queden y a que nos sigan en redes sociales, que comenten en Jalisco TV y Noti Jalisco TV. Ya regresamos.
Ya estamos de regreso. Esto es Todas y Todos Tenemos una Opinión. Les recuerdo que las mesas de opinión de Jalisco TV se transmiten de lunes a viernes a las 10 de la noche y la mesa de opinión política es martes y jueves en el mismo horario para que nos sigan, para que no se pierdan los análisis, a veces los debates, las discusiones, ¿por qué no? También se da con mucho respeto que se hacen aquí en Todas y Todos Tenemos una Opinión. Esta noche me acompañan Alberto Razo, Fátima López, Manuel Baeza y también Pati Sánchez. Y vamos ahora con el siguiente asunto. Me parece que a muchos tomó por sorpresa la decisión del juez que se había pospuesto, porque en un inicio se preveía que fuera desde el 17 de abril, me parece, lo que no ocurrió. Pero finalmente fue ayer que un juez determinó que se tiene que reabrir la investigación, que no procede. No sé, Fátima, tú ya me dirás con los términos jurídicos, pero el carpetazo que le habían dado desde la Fiscalía General de la República. ¿Cómo se puede interpretar esto? Pues ahí podemos ver la independencia judicial. Esos son resultados de la independencia judicial, de jueces que no son por mente de acordeones, hay que decirlo como tal, y que no están totalmente vendidos, porque evidentemente la Fiscalía General de la República, que tenía que haber defendido a las víctimas, decidió decir que no teníamos pruebas y que se fuera ya al carpetazo, porque era más fácil, dejando de lado la actividad de muchas de las personas que integran actualmente a La Luz del Mundo y que también son políticos y que estaban metidos en este tema. Sí. Gracias a las víctimas que se pusieron y que pudieron presentar sus argumentos, lograron que se abriera otra vez nuevamente el caso para poder indagar sobre cuántos políticos y cuántas personas que están en La Luz del Mundo formaron parte de esta red de trata y de abuso sexual infantil y de menores. Y eso es bien importante porque precisamente se hablaba, como ya sabemos, de que cuando cumplió los 50 años, cierto personaje de gran alto poder le dio su festejo en Bellas Artes a Joaquín Nazón. O sea que estaba juntándose o tiene amigos muy poderosos, que evidentemente él, al quedarse 16 años encerrado en la cárcel de California, ya está resguardado. Pero ¿qué pasó con el resto que se dedicaba al comercio, al tráfico y a la trata de las personas y explotación? Que son políticos y políticas que también trabajan para La Luz del Mundo y que actualmente están trabajando y que están pasando sin ningún grado de culpa, ni siquiera están siendo señalados. Vamos tras estas personas que lo siguen cometiendo. Porque, ojo, la comunidad de La Luz del Mundo, a pesar de esto, no se desapareció. La gente sigue fiel en lo que cree y en sus convicciones, por lo cual es una comunidad internacional que de todas maneras, a pesar de que tiene una gran fe, hay una parte que tiene un cáncer muy adentro que sigue carcomiendo vidas y sigue explotando a niñas y niños. Y es lo que tenemos que ver, cómo hacemos para que La Luz del Mundo realmente pueda sacar toda la podredumbre que tiene por dentro. Y ojo, voy a ser muy enfática, ojalá no nomás fuera La Luz del Mundo, sino también la Iglesia Católica, porque también tenemos deudos de la Iglesia Católica que no han salido. Pero ahora estamos con La Luz del Mundo y hay que hacerlo valer para que por lo menos esta que tenemos concentrada en este estado pueda salir adelante. Ahora, ¿qué tanto puede estar condenada esta investigación, Manuel, cuando ya lo dice Fátima, hay personas que actualmente tienen cargos, senadores, o que tienen cierta influencia en el partido Morena y por lo tanto en las instituciones, para que haya una verdadera justicia para las víctimas? De entrada, hay que recordar que siempre hay que pensar en la víctima. Es decir, pues al menos el juez que revisó el caso ahora, pues considera que el caso no se puede dejar fuera, no se puede cerrar, porque hay víctimas que no están en condiciones de recibir justicia. Y eso habla bien de este sistema. Hay que recordar que lo de La Luz del Mundo está dividido en dos pistas, si lo queremos decir así. La de Estados Unidos, que ya lo condenó el propio Joaquín Nazón. Nazón fue quien decidió llegar a un acuerdo con la Fiscalía de Estados Unidos para purgar 16 años de cárcel a cambio de que no le dieran una sentencia mayor. Pero también hay unas acusaciones aquí que están presentadas ante la Fiscalía General de la República. Y esas son de las que de repente como que dijeron, pues creo que no procede, vámonos. Insisto que hay que pensar siempre en las víctimas. Es difícil hacerlo, pero es lo correcto. Sin embargo, sí hay un componente político, sí lo hay. Y lo hay de todos los partidos. Porque todos han estado relacionados e incluso se han beneficiado. Todos, ¿no? Claro. Absolutamente todos los partidos políticos que han gobernado Jalisco han tenido contactos especiales dedicados a La Luz del Mundo.
ven en ellos un interés político, más bien un interés electoral, que un poco como lo planteas tú, hay que saber diferenciar el poder político a la religión, porque pues es un grupo religioso y vamos respetando la fe de los creyentes, Sí. pero lo que sí es cierto es que hubo esa connivencia entre los partidos y todos, o sea, el PRI, yo conozco a los priistas que negociaban directamente con No, y la porque Luz la del muestra Mundo. es que en tantos años aquí en México no se haya judicializado ninguna investigación. El PAN, MC, es decir, partido que llega al gobierno, ya sea de Guadalajara o del gobierno del Estado, inmediatamente comienza a negociar con la Luz del Mundo, Posiciones. porque pues también es un sistema electoral, una máquina de votos en distritos muy establecidos y le ven esa conveniencia política. Yo creo que Morena a nivel federal estaba ya trabajando muy bien esa parte hasta que cayó el tema de Nazón y vino a meterle ruido a todo este tema. Claro. Pero de que hay un interés político, como lo puede haber con la Iglesia Católica, con la comunidad judía y con las diferentes denominaciones cristianas, pues el político siempre anda viendo a ver de dónde, y yo creo que sí le estaban pagando el favor a la Luz del Mundo, sin pensar otra vez en las víctimas. El carpetazo de la Fiscalía General de la República ocurrió a finales de 2025 y fue hasta que las víctimas impugnaron esta decisión de la Fiscalía que ocurrió con Hertz Manero, pero que fue avalada por la actual fiscal Ernestina Godoy. Hasta que impugnan las víctimas es entonces cuando empieza a ser una situación mediática, y desde la presidencia, Pati, dicen que lo van a investigar, lo van a reabrir si es posible. Pero me llama la atención que hoy mismo la parte de la defensa de las víctimas dice: ese es un discurso contradictorio con lo que está haciendo la Fiscalía, porque desde la Fiscalía se litigó en esta impugnación para que se volviera a determinar que no había asunto que investigar. Por un lado eso, y por otro el que acusan desde la misma defensa que no hubo colaboración entre las autoridades estadounidenses y las mexicanas en la investigación que se hizo allá en Estados Unidos, y que fue el motivo por el que se encarceló a este sujeto. ¿Qué piensas tú de esas contradicciones en el gobierno federal? Bueno, que son ciertas, porque finalmente así es como lo vimos, ¿no? Lo que sucede en Estados Unidos, que es una cosa, y lo que sucede acá es otra, y allá vemos que pues, la investigación la hicieron totalmente solos, las autoridades de Estados Unidos. Es importante que se reabra, ¿por qué? Porque da un poco de certeza y no garantía, pero sí certeza por lo menos, o esperanza a las víctimas que todavía no han denunciado delitos, porque da esa certeza de que sí se puede llegar a la justicia un poco. Es decir, creo que actualmente seguramente hay delitos o abusos que se siguen consumando en la Iglesia de la Luz del Mundo, y sabemos que las víctimas pueden hablar, tienen el derecho de denunciar hasta que quieran, ¿no? O sea, pueden pasar años, pero si la víctima no tiene esa seguridad de hablar, ¿no? Por el miedo, por la opresión y demás, hasta que la víctima quiere, es hasta que se habla, ¿no? Hasta que se denuncia. Pero sí creo que el que se reabra el caso da esa seguridad aquí en nuestro país de que se puede llegar hasta las otras cabezas o personajes que están dentro que cometen estos abusos, no solamente hablando de Nazón o de los líderes más grandes, quienes ya están investigados y están siendo procesados, sino algunos otros, ¿no? Incluso lo que mencionaban personajes políticos y demás, porque lo mencionaban ahorita, el poder religioso, o se aprovecha, más bien, el poder político se aprovecha del poder religioso que tiene sobre esta comunidad, y ahí es donde se saca ventaja. Pero sí es importante que todavía, aunque vive esta población pues un poco con todo respeto a sus creencias y demás, pero pues sí cegados, ¿no? Ante toda esta serie de acontecimientos y delitos, siguen creyendo y siguen fieles a la Iglesia. Yo creo que hay otro tanto que también vive en el silencio y pues como en este miedo de no sacar a la luz los delitos por los cuales todavía son víctimas. Sí, por supuesto. Tengo que hacer una pausa, Alberto, pero regreso del corte con tus conclusiones sobre este asunto y después damos paso a un nuevo tema que tiene que ver con el Instituto Nacional Electoral. Regresamos.
Ya estamos de vuelta. Muchas gracias por seguir en el 17.1 de Televisión Abierta. Esto es Jalisco TV, pero les recuerdo que también nos encuentran en sus sistemas de cable. Regreso con tus conclusiones. Alberto, ¿tú qué piensas de todo este caso? Y me gustaría preguntarte también si crees que con esta nueva orden judicial, con este nuevo mandato, ahora sí haya una esperanza de justicia para las víctimas. Pues mira, desafortunadamente, siendo muy realistas y muy honestos, lo veo muy complejo. Lo veo muy complicado. Desafortunadamente en México, todos lo sabemos, lo hemos dicho muchas veces en esta mesa, en México nos urge algo de justicia real, justicia verdadera. No hay, casi no hay. Y menos si hablamos de gente en la política o de gente ligada a la política. Va a ser muy difícil que haya justicia para las víctimas de la luz del mundo cuando dentro de la política o la luz del mundo es juez y parte. ¿Por qué? La luz del mundo tiene juezas que entraron ahora en la con la reforma raíz judicial. de la reforma, claro, y la elección. Juezas, tiene magistradas, tiene senadores, tiene diputados, tiene gente adentro de la 4T con puestos políticos. ¿En serio creen que mientras gobierne la 4T va a haber justicia para ellos? Y la fiscal, que debería de ser independiente, hombre, es morenista. La verdad es que siendo muy realista y siendo muy honesto, va a estar muy complicado que tengan algo de justicia, que sea culpable o digan que alguien es culpable de la luz del mundo, mientras estas personas son juez y parte. Lo veo muy complejo. Bien, pues no perdamos de vista este asunto, es algo sumamente importante y que tiene repercusiones políticas, sociales y religiosas. Así que aquí seguiremos hablando del tema, pero ahora tenemos que cambiar de asuntos para ir a este del INE, del Instituto Nacional Electoral, porque nos enteramos que se reducirá el salario a 150 trabajadores, entre 144 y 150, dijo la consejera presidente, pero que estén tranquilos porque nadie va a perder su trabajo, así lo mencionó. ¿Cómo tomamos eso, Manuel? De verdad da la tranquilidad laboral a quienes están trabajando si trabajas ahí. en el INE, Así pues nadie es. se va a quedar tranquilo. Está ocurriendo lo que se preveía. Sí creo que hay un intento deliberado de la 4T de restarle fuerza y colmillos al Instituto Nacional Electoral, que sí es muy caro, o sea, es muy caro o requiere una gran inversión, si lo quieren ver de una manera mucho más positiva. Pero eso caro, esa gran inversión responde a lo que fue en su tiempo y seguramente sigue siendo la desconfianza de la gente hacia los procesos electorales. Entonces había que meterles 10,000 candados caros para que la gente estuviera tranquila de saber que el resultado era el correcto. Pero este intento de irle minando a los trabajadores, lo había comentado aquí alguna vez. Yo escuché a Luis Carlos Ugalde, ex consejero presidente de INE, diciendo que el verdadero peligro era no tanto la mesa directiva a los consejeros, sino que le fueran restando poder a los verdaderos empleados, trabajadores del INE. Y creo que por ahí va. Tal vez sea una manera de desilusionarlos y probablemente forzarlos a que dejen el trabajo y se vayan a otros lados, porque pues no van a ganar lo suficiente y con eso ya habrán dado otro raspón más al Instituto Nacional Electoral. ¿Crees que ahora sí se está debilitando a la institución, Alberto? Sí, alguna vez yo tuve oportunidad de platicar con Lorenzo Córdoba y también decía lo mismo que Ugalde. Lo que quiere hacer la 4T no es... Digo, los consejeros ya sabemos, y más ahora con lo último que hicieron. Con los últimos 3 nombramientos, los 3, ¿no? Hombre, abiertamente morenistas, aliados a ellos. Pero el tema no es tanto eso, el tema es lo de abajo. La gente que cuida las casillas en la elección, esa es a la gente que querían debilitar. Y ahora lo estamos viendo. Ahora, no sé cuánto sea la plantilla total. No sé si 150 sean muchos o realmente sean pocos. Hay que ver si es a 150 personas o más personas, ¿no? Y también ver qué tanto es.
Desafortunadamente, bueno, pues son 150 personas que van a ganar mañana menos dinero y que probablemente pues ya no van a estar a gusto, ya no pues van a ganar lo suficiente y se van a ir, como dice Manuel. Veo que tienes algunas diferencias, Fátima. Sí, la administración electoral es muy cara, eso nos debe quedar claro. ¿Y por qué tiene que ser cara? Para que no se puedan vender. Ahora bien, se van a reducir el salario de 150 personas que están ganando ahorita arriba de 135,000 pesos. Por lo tanto, hablamos de personas de primer mando, es decir, direcciones generales, direcciones importantes, llámese administración, llámese recursos humanos, llámese investigación, llámese, etcétera. Sí. Estrategias importantes. Que estas personas se habían demostrado por el tiempo que habían estudiado y trabajado ahí. Ahora, les vas a reducir una cantidad considerable que evidentemente estas personas ya tienen un nivel de vida y de conocimientos y de conexiones. Porque ojo, hay que también entender esta otra parte. Sí. Y estas personas no se van a ir tranquilamente con las manos cruzadas. Ya tienen una estrategia laboral para poder ir contra el INE por esta reducción de su salario. Vendrán los laudos. Claro. Y ahora 150 personas con salarios de 150,000 pesos van a hacer unas pagas enormes que van a salir del propio gasto presupuestal del INE. Que pareciera que lo están asumiendo como un hecho y por lo tanto van a esperar que lleguen gente que se adapte al salario menor o personas que pueden manipular, que se queden con esos espacios. El resto definitivamente va a demandar. Yo lo haría. ¿Por qué? Porque no se puede hacer esto. Están bajándose el salario solamente porque hay una política que ahora dice que todos tenemos que ganar menos que la presidenta. Cuando se crearon estas organizaciones, organismos no constitucionales, ahí se llamaban OCAS, buscaban eso, la separación del poder fáctico para poder operar con transparencia y sin opacidad la administración electoral, que es el tema más base. Decía Alberto, y lo que te voy a corregir, no afecta a los que están cuidando las casillas, Alberto, porque esas personas van a seguir ganando lo mismo. No, me queda claro. El tema es con las personas que se dedican a defender la línea de los partidos, a fiscalizar a los partidos políticos, a darse cuenta de cómo están las maniobras, porque esos son los que tienen el contacto directo con el SAT y con el partido político y que podían hacer que se pusieran todos los gastos y los recargos que tenían que hacerse, ¿dónde van a quedar? Que ya por sí no es que tuviera muy buenos resultados en fiscalización, sobre todo a partidos políticos, esta institución, ¿no? De varias administraciones o de varios años. Pero imagínate cómo va a quedar ahora entonces. Polémicas en torno a eso. Sí, por supuesto. Totalmente de acuerdo contigo. O sea, es un tema viejo, pero que se va a volver a tomar. ¿Tú cómo lo estás viendo, Pati? ¿Qué está pasando con esta institución y cuáles son los escenarios posibles en un futuro? Bueno, sí entiendo que sea muy caro y creo que es el debate que por años hemos escuchado, ¿no? Y que hay salarios muy altos, que creo que son los que se van a atacar, estos 144, de 19,000 creo que es la plantilla del INE. Entonces, bueno, dices, es un porcentaje menor, son salarios muy altos, a lo mejor ya en la práctica dices, bueno, a lo mejor no les pega tanto, pero es cierta la parte que dice Fátima, es algo ilegal, ¿no? Tienes que meter batalla jurídica porque no puede ser así nada más. Al margen de a quién le pegue, o sea, si a los de abajo, a los de arriba, todo esto pues está minando al INE, ¿no? Al Instituto Nacional Electoral, y lo que yo veo es que viene como una desestabilización para la operación y tenemos procesos electorales importantes, como todos, y no abona esto en nada, porque finalmente son problemas, pleitos, pues no día gratis, pero desestabilizan la operación y todo el sistema. Entonces, pues no es menor que digamos, bueno, son 144 y de los que ganaron, pues no, pero viene otro problema mayor, vamos a ver cómo reaccionan y lo que venga en los próximos días tampoco va a ser algo que termine pronto, la batalla que den ellos, entonces todo esto no viene a abonar para los procesos electorales, que es lo que hace el INE, ¿no? Y que ya pues están aquí en puerta. Sí, Alberto. Nada más quiero agregar algo rapidísimo. Ahorita que mencionó Pati la palabra debilitar, yo creo que lo más importante es debilitan la democracia, que de por sí, pues no es una democracia que tú digas qué bruto, mano, qué democracia y qué gran democracia tenemos en México, no, pero pues se ha venido mermando, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Están debilitando la democracia, que creo que es lo más importante. Bueno, pues no tenemos un escenario halagüeño, como ya lo pueden escuchar de parte de nuestros colaboradores, así que con esto lamentablemente nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias a Alberto Razo, gracias. A Fátima López, a Manuel Baeza y también a Pati Sánchez por esta participación, por este debate, este análisis
Gracias a todo el equipo que hace posible. Todas y todos tenemos una opinión, pero sobre todo gracias a ustedes por el favor de su atención. Les invito a que se queden aquí en Jalisco TV y que nos sintonicen para la próxima.